Este año 2020 se cumplen 170 años de la muerte del general José de San Martín. Como todos los años, la Municipalidad de Montecristo y la agrupación gaucha Juan José Molina organizan la Semana Sanmartiniana. Y qué bueno que pese a las circunstancias penosas que atraviesa el mundo y nuestra Argentina, hayan decidido que también este año tengamos Semana Sanmartiniana en Montecristo. Así que felicitaciones por el esfuerzo que requiere hacerlo en estas circunstancias y, por supuesto, muy agradecido por la invitación de las autoridades municipales y de la agrupación para, ser parte, compartir estos momentos tan gratos y tan merecidos de evocación al Padre de la Patria. José de San Martín vivió 72 años, entre 1778 y 1850. Pero no fue una vida uniforme, lineal, sino muy cambiante. Tanto es así que se pueden distinguir tres periodos muy diferenciados a lo largo de esos 72 años. Tanto que yo, con el mayor de los respetos, suelo hablar de las tres vidas de San Martín, porque son tres etapas muy distintas, donde si bien el protagonista es el mismo, se manifiestan distintos perfiles de su rica personalidad y se desenvuelven incluso en escenarios distintos. Si les parece, hacemos una sucinta reseña de esas tres vidas que conforman la existencia mortal del Padre de la Patria. La primera va entre 1778 y 1812, a lo largo de esos 34 primeros años de la vida de San Martín. Nace justamente el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, que era una antigua misión jesuítica en la provincia de Corrientes actualmente, donde su papá, Juan de San Martín, había sido designado por las autoridades coloniales, porque hacía poco se había creado el virreinato del Río de la Plata, había sido designado gobernador del departamento de Yapeyú, que era apenas un caserío, la antigua reducción de indios guaraníes, hasta que se expulsaron a los padres jesuitas, a la Compañía de Jesús que los administraba, a estas reducciones y a las estancias jesuíticas. Allí nacen los dos últimos hijos del matrimonio de Juan de San Martín con Gregoria Matorras. El último, el más joven, nuestro José Francisco, que en realidad fue anotado como Francisco José, y el uso y la costumbre hizo que prevaleciera el José. No se conserva la partida de su nacimiento porque Yapeyú en 1817 fue destruida e incendiada por las invasiones de los portugueses. De modo que lo que se conserva son algunas ruinas de la casa natal de la familia San Martín, que está protegida por un templete allí en Yapeyú. Bueno es quien pueda conocerlo lo visite, custodiada por el regimiento de granaderos a caballo, que tiene allí una dotación permanente. Lo cierto es que apenas vivió 3 años. En ese medio, a orillas del río Uruguay, el río de los pájaros, junto a sus hermanos, 3 varones y una mujer, hasta que en 1781 su papá es trasladado a la ciudad de Buenos Aires, donde la familia va a permanecer otros 3 años, hasta 1784, que se embarcan hacia España, hacia la tierra natal de los padres de José de San Martín, donde él viaja en esa travesía que va a durar 108 días, en una nave que se llama la Santa Balbina, y en España van a vivir un par de años en Madrid y después en Málaga. Y ya tenemos un José de San Martín que está pisando tierra española y lo va a hacer durante los 28 años siguientes. Él, igual que sus hermanos varones, es incorporado al ejército español, porque su papá también era militar de carrera.
A los 11 años ingresa al regimiento de Murcia y va a tener su bautismo de fuego ahí nomás. En 1791, con apenas 13 años de edad, le toca pelear en África, en Melilla y Orán, en la guerra contra los moros que libraba España. Y empiezan a haber sucesivas guerras porque era un momento muy intenso de enfrentamientos, de alianzas que se armaban y desarmaban. En 1793 va a ir a la guerra contra Francia, formando parte de los ejércitos españoles que van a desempeñar la campaña del Rosellón, cruzando los Pirineos. O sea que ya tenemos la primera experiencia del joven quinceañero San Martín atravesando una alta cordillera. En 1797-98 participa de la guerra contra Inglaterra, que se desempeña en el mar Mediterráneo, donde él está embarcado, conjunto con la infantería de marina, y después en 1801 va a formar parte de la guerra contra Portugal, la invasión que España a instancias de Francia hace sobre Portugal, porque era un momento donde España estaba muy supeditada, muy condicionada por Francia después de haber firmado la paz de la guerra anterior, y ya se abre la etapa más protagónica en España, cuando Napoleón Bonaparte toma la península, desplaza a los reyes borbónicos de España, instala como emperador o rey de España a su hermano José Bonaparte, y toda España se levanta contra Napoleón. En esta etapa, estamos hablando del año 1808, San Martín tiene una alta participación, formando parte de los ejércitos de Andalucía. Es muy recordada la llamada carga de Arjonilla, que es una carga de caballería, donde él con un minúsculo regimiento derrota o pone en fuga a una partida enemiga de los ejércitos napoleónicos que doblaba en cantidad a sus efectivos. Y después viene la gran batalla de Bailén, grande porque efectivamente había 30.000 efectivos de cada lado. Del lado español, comandados por el general Castaños, donde se participa San Martín, y del otro lado el ejército napoleónico con Dupont. Ahí tiene un alto desempeño que es reconocido por sus jefes. Ahí le otorgan una medalla, lo ascienden a teniente coronel de caballería. Todos los jefes que le tocó tener en España, todos los generales que lo tuvieron bajo su mando, destacan y tienen alta consideración por el desempeño, por el coraje, por la profesionalidad, por el compromiso de San Martín. O sea que en estas pocas palabras lo que trato de decirle es que se ha formado militarmente peleando en los ejércitos de la corona española con una gran contracción al trabajo. Tanto es así que no ha formado familia, no ha hecho fortuna. En 1810, cuando las cosas están muy mal en España, porque se consolida la dominación napoleónica, nuestro San Martín está en Cádiz. Y allí es donde toma una decisión trascendente de las unas cuantas que hay a lo largo de su vida. Él decide regresar a su patria, regresar a suelo americano, no solo porque esta decisión la toma en el marco de la logia de caballeros racionales que había, la sociedad secreta a la que se incorporó allí en Cádiz, y fruto de esta decisión de este grupo de oficiales que comanda Carlos María de Alvear, San Martín decide pedir la baja del ejército de una España que había quedado reducida a Cádiz. Casi podríamos decir que había desaparecido la vieja España con su rey cautivo de Napoleón Bonaparte, impedido de reinar. Se traslada entonces, una vez obtenida la baja en 1811, a Londres, donde se reúne con los demás oficiales americanos que tienen la decisión de volver a su patria a sumarse a la guerra de independencia. Pasa una corta temporada en Londres, la suficiente como para comprar en una casa de usados el famoso sable Corvo, el sable morisco de casi 1 metro, muy sencillo pero muy eficaz en su uso, que lo va a acompañar en toda la campaña libertadora. Estamos en 1812 y parte a bordo de la George Canning para regresar a Buenos Aires, para volver a pisar suelo americano. Viene con Carlos de Alvear, con Sapiola, con Chilavert,
con otros oficiales con la misma decisión. El 9 de marzo de 1812, la York Canning atraca en Buenos Aires y este José de San Martín, que hace 28 años que no pisaba ese suelo, vuelve a pisarlo. En Buenos Aires, San Martín es casi un desconocido. Hace mucho tiempo que no está, no tiene familia y además despierta algunas suspicacias. Algunos creen que puede ser un espía, un agente inglés. Por eso para él es muy importante, integrarse a la sociedad porteña. En ese sentido debemos mencionar su temprano casamiento con Remedios de Escalada. La joven Remedios y San Martín se casan apenas 8 meses después que él llega en Buenos Aires, pero él viene con una decisión de sumarse protagónicamente a la guerra que arde en las ex colonias españolas. El gobierno, el primer triunvirato, le encomienda, por ser un militar de carrera con una alta formación, que organice un regimiento de caballería, que no lo había. El único ejército regular que tenían las Provincias Unidas era el Ejército del Norte, que en ese momento estaba al mando de Manuel Belgrano después de la fallida primera campaña al Alto Perú, la actual Bolivia, donde ardía la guerra. Nuestro San Martín se dedica día y noche a organizar un regimiento de élite, el de granaderos a caballo, en el cuartel de Retiro, donde él se encarga personalmente de seleccionar, reclutar, entrenar a los futuros miembros de ese alto regimiento, que va a tener su bautismo de fuego poco después, con la enorme victoria del 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo, donde San Martín la pasa mal, porque incluso pudo perder la vida de no haber sido por el enorme auxilio del sargento Cabral, en ese momento del soldado Cabral, que pierde su vida para salvarla de su jefe. Ya está en pie el regimiento de granaderos, ya San Martín ha demostrado la plenitud y absoluta convicción de su compromiso con la causa independentista, de modo que el gobierno ahora decide que reemplace a Manuel Belgrano después de concluida la segunda expedición al Alto Perú, otra vez en fracaso por las graves derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Estamos a fines de ese año de 1813, cuando San Martín emprende entonces la travesía a ese norte remoto para hacerse cargo de un ejército que venía desmoralizado y derrotado. En la posta salteña se encuentran los dos gigantes de la historia, o de esa primera hora de la historia argentina, de la patria, Manuel Belgrano y José de San Martín. Hay entre ellos una enorme camaradería, respeto mutuo y sincera amistad. Belgrano idolatra a San Martín, casi como un hijo a su padre, a pesar de que él es mayor, porque Belgrano es 8 años mayor que San Martín, que le corresponde en este respeto y afecto. Van a compartir una corta temporada en Tucumán, donde se repliega el ejército del norte y San Martín se dedica a reorganizarlo, a rearmar el cuadro de oficiales, a reclutar y pertrechar un ejército que es necesario para impedir o frenar las invasiones que bajan desde el Alto Perú. Sin embargo, la salud le juega una mala pasada. Una de las tantas que va a haber en la vida de San Martín, que tenía muchos problemas de salud, sobre todo los que se suelen llamar psicosomáticos, porque como vulgarmente se dice, la procesión va por dentro. Y él, que estaba todo el tiempo enfrentado a circunstancias cruciales, casi terminales, pagaba un alto precio con su salud. Lo cierto es que pide una licencia y se traslada, una vez concedida, a Córdoba, a Saldán, para reponerse. Estamos en el mes de mayo, junio de 1814. Va a transcurrir 3 o 4 meses en Saldán, en una casona residencial, allí, respirando el buen clima, pero sobre todo concibiendo a la sombra del histórico Nogal el plan de liberación continental, porque él no creía en la vía del Alto Perú, o más bien
creía que por esa vía iba a ser muy difícil derrotar al enemigo. En realidad lo que él tenía en mente era otra estrategia: crear un ejército profesional, cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile y después por mar, por el Océano Pacífico, tomar Lima y liberar el Perú. Era una epopeya. Hasta allí nadie la conocía, porque eso bullía en su mente, pero dio los pasos para concretarla. Por ejemplo, en lugar de volver a Buenos Aires, una vez repuesta su salud, o regresar a Tucumán para retomar el mando del ejército, solicita al gobierno que se lo designe gobernador intendente de la provincia de Cuyo. Estamos en el mes de septiembre de ese año 1814 y el gobierno hace lugar. Y allá se va, a Mendoza, solo o con una corta escolta, a poner en marcha y organizar un ejército de la nada. Y ahí consagra los 2 años siguientes, con toda su dedicación y esmero, a organizar el más fabuloso ejército que tuvieron las Provincias Unidas, el Ejército de los Andes. Pero mientras tanto él necesita que se vayan produciendo circunstancias que le den el suficiente contexto a la campaña que espera llevar a cabo y que todavía no es oficial, porque todo lo que está haciendo en Mendoza es por su cuenta, digamos, a cuenta y riesgo de él mismo. Todavía el gobierno no conoce los detalles ni ha aprobado su plan, y tampoco se ha declarado la independencia. De esta etapa debemos rescatar la vida conyugal, porque vuelve a reunirse con Remedios. Fruto de esa relación va a nacer su única hija, Mercedes, allá el 24 de agosto de 1816, en Mendoza. La infanta mendocina, dijo el genial Arturo Capdevila en una de sus obras más entrañables. Ya se había producido felizmente la declaración de la independencia, una cuestión que San Martín apuró, instó, exigió, si se quiere, y esto está comprobado en las cartas que despacha desde Mendoza al diputado cuyano Tomás Godoy Cruz. Bueno, estaba todo listo para el vámonos, como decía él. La gran proeza continental comienza con el cruce de los Andes en enero de 1817. Ojalá pudiéramos detenernos un poco más en esta página que forma parte de la historia universal, una de las cordilleras más altas de la Tierra, un ejército de 5.200 efectivos, 10.000 mulas, 1.600 caballos de combate, reses en pie, artillería pesada, provisiones. Todo había que llevarlo para enfrentar y derrotar a ese verdadero enemigo, que eran esas altas cumbres que acechaban y esperaban el paso de este grandioso ejército, que se concretó del mejor modo. Ya en suelo chileno, este ejército de los Andes tiene la primera gran victoria, el 12 de febrero, en Chacabuco, y ya se abren las puertas de la libertad de Chile. Ya se está concretando ese primer paso y ya se abre la posibilidad del segundo paso, que es Perú. Lamentablemente los años que siguen son muy complicados por 2 situaciones. Una, porque existía la seria amenaza de que Fernando VII, el rey Borbón, que había recuperado el trono de España después de la caída de Napoleón Bonaparte, despachara una fuerza nunca vista a América para liquidar las revoluciones y particularmente recuperar las Provincias Unidas. Esto era un elemento que jugaba en contra del plan sanmartiniano, porque desde Buenos Aires le reclamaban que el ejército repasara la cordillera después de haber obtenido en 1818 el segundo gran triunfo que consolidó la independencia de Chile en Maipú. Le pedían que vuelva, pero además había otro problema, que a su vez de estar vigente la guerra, la verdadera guerra con el verdadero enemigo, que es el Reino de España, ardía el conflicto interno. Los gobiernos de Buenos Aires estaban enfrentados con los caudillos del litoral, con Artigas, con Estanislao López, con Francisco Pancho Ramírez. Había una verdadera guerra
que el gobierno de Buenos Aires, para justamente defenderse, ordena a los dos ejércitos, al de Belgrano y al de San Martín, que vengan a defenderlos del embate de los caudillos federales, de las montoneras del litoral. Belgrano y su ejército se involucran en esta guerra. San Martín, que siempre repudió la grieta interna, el conflicto entre paisanos, cuando todavía estaba sin definir la verdadera guerra, se niega. Y eso obviamente le va a traer un enorme costo político y va a demorar este segundo paso, que es la etapa del Perú. Lo cierto es que recién en 1820, después que cae inclusive el gobierno de Buenos Aires, fruto de la batalla de Cepeda, donde los caudillos derrotan al último director, Rondó, y San Martín logra el pleno apoyo de Bernardo de O'Higgins a cargo del gobierno de Chile, se pone en marcha esa segunda etapa. La flota, que va a trasladar a los 4.500 efectivos del ejército, que ahora se llama Expedición Libertadora, desembarca en el Perú y con el paso de algunos meses ingresa en Lima, y el 28 de julio de 1821 San Martín proclama solemnemente la independencia de la hermana República del Perú, agitando en la plaza pública la bandera que él mismo había concebido, roja y blanca, que sigue siendo, por cierto, la enseña patria de los hermanos peruanos. Pero había que terminar la guerra. El ejército español no estaba derrotado, se había retirado y hecho fuerte en el interior del Perú, con una presencia importante que requería de más efectivos de los que San Martín tenía. Por supuesto, no podía contar con el auxilio de las Provincias Unidas, porque era un momento donde no había gobierno nacional y los gobernadores de provincia, cada uno estaban enfrascados, a pesar de que muchos de ellos expresaron su apoyo, como Juan Bautista Busto, estaban, decíamos, enfrascados en sus propias urgencias. O'Higgins estaba muy debilitado políticamente en Chile y también impedido de prestar ayuda. Así que San Martín decide solicitar esa ayuda y unir sus fuerzas con el gran libertador del norte, con Simón Bolívar, que venía liberando toda la parte norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador. El encuentro entre estos dos titanes de la gesta americana se va a producir en Guayaquil, el 26 y 27 de julio de 1822. San Martín no logra lo que venía a buscar allí, a Guayaquil, porque él requería de Bolívar el concurso pleno del ejército colombiano, porque sabía que de ese modo estaba en condiciones de ganar la guerra y ultimar la última resistencia española que, como dijimos, se hizo fuerte en Perú, en el interior, en las sierras y en el Alto Perú. No logra esto, no logra una decisión clara de Bolívar y entiende que entonces, para facilitar el objetivo superior, que es concluir la guerra y que América sea libre, da un paso al costado. Decide retirarse y permitir que sea Simón Bolívar quien concluya la guerra, que va a terminar en 1824 en una batalla librada allá en el Perú en el mes de diciembre, que se llama Ayacucho, donde el mariscal Sucre, el lugarteniente de Bolívar, derrota definitivamente al último ejército español y América pasa a ser un territorio libre. Pero mientras tanto, nuestro José de San Martín ya no estaba en suelo americano, ya había emprendido un largo retiro que va a durar nada menos que 26 años, entre 1824 y 1850. De modo que acá redondeamos en 1822 esa segunda vida intensa, esos 10 años que van de 1812 a 1822, donde cosecha los laureles y se gana con todo mérito un lugar en la historia. La tercera vida de José de San Martín es la que nos permite atisbar, más que las otras dos, al hombre, al ser humano, que posiblemente ya sin la presión, sin el intenso condicionamiento
sin las crucialidades que atravesó a lo largo de su vida, puede liberar sus sentimientos y lo hace en su plena dimensión. ¿Quiénes van a acompañar al padre de la patria? Mercedes, su hija. En 1824 él emprendió ese exilio a Europa, sobre todo para que Mercedes tenga la formación y la educación que él aspiraba. Y ella se va a convertir en la compañía inseparable de su padre. Después se va a casar Mercedes con Mariano Balcarce, hijo de un gran amigo del general San Martín. Van a tener 2 niñas, Balcarce y Merceditas, que esas nietas van a alegrar la vida de San Martín. Felizmente de esta etapa hay muchos testimonios, porque además lo visitaban. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi en 1843, Florencio Varela en 1844, Domingo Faustino Sarmiento en 1846, estando el padre de la patria en Francia, en París. De modo que cada uno de ellos deja testimonio y nos permite entonces acercarnos a esa persona que ha cumplido una gesta tan fenomenal en el suelo americano y que ahora está descansando, repasando sus memorias con estas visitas, dejando que transcurran esos años en la calidez del hogar. Tenemos cosas que son muy lindas. Por ejemplo, Vicuña Maquena, que recopiló cuestiones de la vida diaria de San Martín, nos cuenta, por ejemplo, que cuando Mercedes retaba a sus hijas porque jugaban con las medallas, con las condecoraciones, la de Bailén, por ejemplo, San Martín le impidió que las retara y le dijo: deja, hija, ¿de qué sirven estas medallas si no es para calmar el llanto de una niña? Tenía un perro, cuenta Vicuña Maquena, una mascota, que hacía las delicias de los visitantes, porque San Martín se pasaba horas enseñándole trucos. Dice que el truco más apreciado era donde San Martín, como buen militar que era, lo declara desertor al perro, lo juzga, lo sentencia o lo condena a muerte por desertor, y con el bastón que usaba nuestro general, pues ya estaba casi impedido de caminar, lo fusila. Entonces dice, el perro se quedaba boca arriba tieso hasta que su amo le ordenaba volver a moverse. Este perrito convivió con ellos, fue la alegría del hogar, hasta que falleció de viejo, y cuenta Arturo Capdevila que lo sepultó el propio San Martín junto a sus nietas en el patio de Granbourg, que era la residencia que tenían cerca del centro, en los suburbios de París, y él mismo escribió una pequeña placa: aquí duerme Guayaquil. Guayaquil era el perrito. Cosas como esta hay un montón, que felizmente no tenemos el tiempo suficiente, pero vale la pena evocarlas. ¿Para qué? Para que comprendamos que era un ser de carne y hueso, que no era un personaje de bronce, que no era la estatua ecuestre que está presente en todos los paseos, plazas y parques de la República Argentina, de Chile, de Perú, los 3 países que contribuyó a liberar. Era un hombre muy comprometido con una causa, la causa de la libertad y de la independencia, y que consagró lo mejor de su vida a concretarla. Un hombre que repudiaba los enfrentamientos secundarios estériles que desgastaban energía, que creía profundamente en la unión nacional, que había prometido y jurado jamás desenvainar su sable para derramar sangre de paisano. Un hombre que repudiaba las cuestiones o las ambiciones de poder, tal es así que su mayor ejemplo y legado es ese apartamiento en 1822 con el único propósito de facilitar la conclusión de la guerra, el objetivo superior, ver la América libre. Y se llamó a un retiro que, pese a que tuvo todas las posibilidades de interrumpirlo y volver a ocupar la vidriera, no lo hizo y dedicó sus últimos años a compartirlos en paz y armonía con su familia. Un grande de verdad, el padre de la patria.